Bueno, hablen. Muchos tenemos que usar micrófono. ¿Se escucha o no uso micrófono? No, para mí se escucha, pero no sé para la Por ahí para la cámara, sí. Para la cámara. Voy a empezar. ¿Están dando esto? Sí. Vamos a empezar por la infancia. La palabra poética y las historias estuvieron presentes en tu niñez y esto se ve reflejado en tu obra. Acerca más el micrófono a la boca. ¿Cómo lo lees? Eso, el micrófono más aquí. Bueno, muy linda la pregunta que me hace Pilar. En realidad, creo que la palabra poética, tal como decía Alicia Salve al comienzo, considerada en su sentido amplio como una mirada singular del mundo, como un asomarse a aquello que de alguna manera nos hace dudar de un poquito de quiénes somos y dónde estamos, sí estuvo presente. No estuvo presente desde los libros, sí desde la presencia de imaginario de mis tíos, de mi mamá especialmente, y de su amor y su búsqueda por la lectura. Mi mamá no había podido terminar la escuela primaria, de manera que era como asomarse a un horizonte muy deseado, y cada vez que digamos, llegaban a casa los libros de la escuela, lo que leíamos primero juntas eran los poemas, que generalmente había antologías en los manuales para chicos, ¿verdad? En los libros de lectura. Así que sí. Y guardo, ¿sabes qué? Sobre todo, viste que hay una insistencia en mi obra que tiene que ver con la naturaleza. Y eso es de la infancia, y es del patio de mi casa, y es de las fincas que recorríamos, de la gente querida, conocida en la zona rural de San Rafael, donde yo vivía. Así que sí estuvo, y creo que tiene, digamos, que fue un fundamento muy fuerte para mí. Sé que hablar de autores o de obras en general es difícil, pero ¿cuáles son tus preferencias literarias? Ya llegué tarde yo, así que si además tengo que contar toda la No, te digo, no sé, no, seguro que me voy a olvidar de autores que fueron muy importantes para mí, pero te digo, hablo de empezar a leer en la escuela a Juana de Ibarburu, porque a una docente, a una maestra mía le gustaba Juana de Ibarburu. Cuando, si bien yo no soy muy grande, cuando iba a la primaria no estaba la presencia de la literatura infantil como está ahora, gracias a Dios ahora la tenemos, pero en ese momento no, y se leía por suerte mucho material de literatura de adultos en la escuela. Y una docente, de la cual yo hablo en varias obras, era fanática de Juana de Ibarburu. Entonces, antes de salir al recreo, seguro que ella nos leía un poema de Juana de Ibarburu a chicos de quinto grado. Eso en principio, bueno, pero además de las búsquedas, te digo, ya en la época de la juventud, toda la poesía española que intercambiábamos entre las compañeras, y una figura que empezó a crecer, sobre todo cuando empecé el profesorado, fue Antonio Di Benedetto. Antonio Di Benedetto fue una figura muy importante en mi historia desde su literatura y desde su cercanía, o sea, en el año, como trabajo del profesorado, hicimos un recorrido por su obra. Y él estaba dirigiendo como vicedirector del diario Los Andes, entonces como no conseguíamos todas las obras, vino a San Rafael a traernos los libros que no conseguíamos. Esto fue en el 74. En el 76 todos sabemos lo que sucedió. O sea, tengo muy recorrida su obra, de manera que cuando Adriana Hidalgo la reeditó los cuentos completos de Antonio Di Benedetto fue para mí un reconocimiento precioso, un regalo muy hermoso. Y a la vez les cuento algo que ahí viendo el recorrido que hacen por las distinciones,
en el año 75 fue jurado de un concurso cuyano de poesía y de cuentos. Y con Griselda Galvez, que está acá acompañándome desde esa época, estuvimos entre las premiadas. O sea, ella ganó en narrativa y yo en poesía. Y estaba en el jurado Antonio también. O sea que fue una figura importante para nosotros y bueno, con toda la pena que implicó lo que pasó después, ¿no? Bueno, no sé, me extendí en él, pero te digo Moyano, que también dolió su final, te digo Tizón, te digo Felisberto Hernández, que fue un autor que yo recorrí mucho. Felisberto tiene esa maravilla de llevarte por la narrativa y reencontrarte en lo poético que pocos autores tienen, ¿no? Sigo recuperando a Horacio Quiroga como potente narrador, no sé, ¿qué más te digo? Te digo Haroldo Conti. Haroldo Conti fue uno de los autores muy queridos por mí también. Bueno, los del boom latinoamericano también seguramente. Y mucho de poesía española a la que vuelvo cada tanto, ¿no? Ahora ando por Manuel Rivas, que escribe poesía, pero sobre todo un narrador con ramalazos de poesía también, ¿no? Bueno, es una parte, después cuando vaya con algo de otros te digo. ¿Está bien, claro? A mí me gustaría ir al proceso creativo, una pregunta que me encanta hacerle a los autores cuando puedo. Es mala esta chica, ¿eh? No, Nada, ¿cómo haces para crear? Porque sí, pero te lo cuento. No, sí, me encantaría. Ahora, dentro de ese proceso, sí, me encantaría si me lo contás. ¿Vos pensás en la edad del destinatario? No pienso ni en mí, o sea, realmente escribo y esto, a ver, obviamente, los que estamos acá sabemos que para cada escritor es diferente. Nunca sentí el pánico por la página en blanco, por ejemplo. Nunca. No porque esté siempre con posibilidad de concretar algo que estoy pensando, sino porque si la página está en blanco, el patio está tan lindo. Mis nietas me visitan y lo paso tan bien. Me pongo a leer a los que amo, ¿viste? Entonces, no existe para mí, pero no existe como entidad que pese la página en blanco. Sí escribo mucho y como escribí toda la vida, es una cuestión de oficio. Es muy raro que no sepa escribir, no me siento. Cuando me senté es porque, bueno, empiezo y además, algo que a mí me sucede y que me hace muy bien es que nunca sé para dónde voy con la escritura. Empiezo a escribir y cuando empiezo tengo que empezar, porque no es algo inasible lo que empieza a surgir, y si no empiezo con la primera frase que aparentemente puede no decir nada, pierdo lo demás. Es un hilito que se empieza a levantar y que hay que conquistarlo y que hay que prestarle voz y que hay que prestarle mirada y silencio cuando es posible, si no, no. Y bueno, yendo a la infancia y a los niños, ¿no? Yo, bueno, se me había ocurrido contar una anécdota muy cortita, una nena de 7 años que un tema secundario es mi nena. Y bueno, estuve recuperando así los libros para esta instancia y un día me puse a leerle Historia del hormiguero y le pregunté qué le parecía y me dice, qué parecido a la María Luisa, me dice. Ay, no me digas. Y entonces digo, bueno, hay como un tono, hay como un estilo o algo que capta el niño, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo es tu relación con los niños, ese ida y vuelta, ese espiritual? Bueno, yo estuve trabajando 25 años con chicos en talleres de estudio de escritura y de manera que, bueno, es muy natural mi contacto con los chicos, mi vínculo, mi relación. Me encanta encontrarme con los chicos, no tengo ninguna cuestión, pero hay un tema del que yo tengo que hablar porque no puedo pensar en lo que me están preguntando, en lo que proyectaron recién, que está precioso. Hay un fragmento de un poema que aparece como si fuera mío y no es mío.
pero son esas cosas que suceden. La mariposa volotea y arde con el sol a veces, es de Neruda. Tal vez lo hayan tomado de un libro mío porque yo suelo utilizar, no sé qué, pero quiero contarlo porque, digamos, suelo estar muy inspirada, pero nunca tanto como Neruda. Entonces, ahora que ya lo dije, ya me quedo tranquila. Además es un fragmento de un poema que les recomiendo, que busquen, se llama Mariposa de Otoño. Es una hermosura. Yo utilizo un fragmento de ese poema para leerlo y compartirlo con los chicos, porque lo disfrutan mucho. También se sabe que no hay que romper las obras de arte y demás, pero a mí me parece que si Neruda estuviera acá y yo le dijera, mira, voy a usar una estrofa de este poema para que a los chicos les va a gustar como nos gusta a todos nosotros. Hay un determinado vuelo poético que los chicos perciben con total naturalidad y de lo que nos espantan. Nos espantamos a veces los adultos, ¿no? Que hemos perdido ese contacto con ese mundo diferente, ese mundo lleno de fosforescencia y de cosas secretas, de sombra, de penumbra y de rincones, ¿no? Creo que tal vez la poesía me ayude a ese contacto con los chicos porque su mirada, despojada de otras cuestiones y de otros pesos, suele ser muy poética la mirada de los chicos, ¿no? Después a veces la mala suerte hace que lo vayan perdiendo, ¿no? Pero bueno, no sé si me fui muy por las mariposas. María Cristina, ¿y tu relación con los mediadores para los chicos? ¿Es basta? Sí, es basta. Yo he trabajado en todos los niveles docentes. Eso me hace conocer la escuela y conocer los docentes, y además tengo nietas en este momento en la escuela. Y tengo muy buena relación con algunos docentes que están haciendo muchísimo por modificar cosas y abrir espacios. Y bueno, me preocupan seriamente otras cuestiones, sobre todo con el tema de la poesía. Por algo insisto con la poesía. Es lo que está menos presente en la rutina de los docentes, ¿no? Siguen teniendo miedo, ustedes saben esto, Alicia, ¿sabes? Siguen teniendo miedo, siguen necesitando operar de alguna manera sobre eso que se escapa y no se puede, la poesía es otra cosa, ¿no? Pero bueno, estamos tratando entre todos, de caminar con los docentes, ¿no? Los docentes lo agradecen. Hay algo muy, muy bonito que sucede. Los docentes te piden que les leas. Hace mucho que siguen necesitando esto. Creo que la palabra tiene la palabra bien dicha, la poesía bien leída, la poesía bien respirada. Llega de una manera diferente a todos. Digamos que el nivel de recepción es mucho más amplio cuando tengo como mediadora mi propia voz. Por algo necesitamos tanto a los cuentacuentos. La gente que no es lectora necesita los cuentacuentos. La gente que es lectora se complace con los cuentacuentos. La poesía recitada es algo que se fue perdiendo. En una época se recitaba mucho, se leía poesía en voz alta, eso se fue perdiendo. Hay que reinstalarlo, hay que compartirlo, son espacios que merecemos. Y hay algo que me gustaría compartir, que yo creo que hemos conquistado un lector de narrativa. La mayor parte de los chicos y de los grandes son lectores de narrativa. Necesitamos lectores de poesía, porque implica otro nivel de abstracción, otro nivel que nos permita fusionar sensaciones, fusionar esa aureola, poder conquistar esa aureola que tienen las cosas y que no son las cosas. Creo que cuando alguien se contacta con un poema que le gusta mucho, se contacta con otra subjetividad, se deja regar por esa subjetividad, camina por caminos innovadores, mira de otra manera, pero a la vez se siente abrazado
por esa posibilidad balsámica que tiene la palabra poética y que no siempre tiene la palabra narrativa. Entonces, nos merecemos seguir, insistir en esto. Yo creo que sí, hemos hecho, hace mucho que estamos trabajando en el país, hay muchas ferias del libro, hay muchos congresos de lectura y literatura, y sigue, yo creo que sigue faltando un poquito de espacio dedicado a la poesía. Hablando de esos espacios que faltan para la poesía, a lo mejor se me ocurre pensar tu relación con las editoriales de la poesía. ¿Qué pasa cuando vos decís, bueno, tengo un libro de poemas, ¿no? Digo, porque me parece que esto es como un círculo vicioso, ¿no? Somos más lectores de narrativa, esto es lo que habitualmente se suele comprar, entonces las grandes casas editoriales dicen vamos a hacer más narrativa porque esto es lo que leemos, y entonces viene como la otra pata que se escapa, ¿no? Una de las primeras charlas que tuvimos hace años ya es que me piden mucha narrativa, mucha más narrativa que poesía. Claro, yo he contado en ocasiones que mi editorial surgió porque no me publicaba un libro de poesía para niños o ilustrado. Y yo estaba convencida de que ese libro iba a andar bien y quería compartirlo con los lectores, con muchos lectores que ya tenían narrativa. Y las editoriales la recibieron con total buena voluntad, sonrisa y buena recepción, y de la misma manera me lo devolvieron. Claro, porque era en el 2000, miren, era en el 2002. Me estaban publicando narrativa sin ninguna, yo no tenía problemas en publicar. Estaba publicando narrativa en varias editoriales, yo quería poesía. Bueno, fueron años duros. Después empezó a despertar el tema. Creo que empezaron a publicar poesía afuera, en otros países, y entonces empezó a mover de a poquito, y bueno, yo les cuento que ese libro que me dicen publicar, lo publiqué en Guadamares, va por la 3ª edición, se sigue vendiendo, y bueno, para mí es un logro. Además vieron la satisfacción de corroborar algo que fue originalmente un sueño, digamos, ¿no? Actualmente bueno, tengo Pétalo de Nube, miren qué bonito este libro que se llama La Escalera, miren qué lindo este libro que se llama ¿Dónde está? Tengo el Fondo de Cultura, papelitos y barcos en la lluvia, que tendríamos que verlo ahora. Tenemos, mira, desierto, por ejemplo, Desierto de Mar y otros poemas. Este material está escrito desde hace más o menos 10 años. Sí. Por eso, ya lo estaba trabajando. Ahora lo completé, pero yo estaba convencida de que no me lo iban a editar, porque bueno, es difícil porque es poesía, pero a la vez aborda los mitos. Entonces es un desafío. ¿Puedo leer? ¿Puedo leer? Sí. Voy a leer uno para contrarrestar la lluvia, uno que se llama Luna Llena. En las noches de luna deambula el lobizón. Dicen que es una sombra que pierde la razón. Pudiera ser un hombre mordido de serpiente y que en ardua pelea le ha ganado a la muerte. Va sembrando un murmullo, rumor desconocido, de garganta que ensaya guturales gruñidos. Hay que cerrar las puertas, no andar a cielo abierto, apurar los cerrojos, escuchar los silencios. Se aparece cubierto de pelaje bruñido, todos temen sus pasos de andar desconocido. Su sed, que no se calma, bebe en una oquedad donde la gente mezcla mentira con verdad. Dicen que es responsable de potros desbocados, de ángeles perdidos, de amores olvidados. Ha devorado ciervos
y algunos vagabundos que como el lobo andaban solitos en el mundo. Los regueros de sangre que dejó alguna vez se han ido con viruta de tronco de ciprés. Cuidado con la luna, en su traje de lata se asusta de los seres que ella misma desata. Se cobija en la sombra, comienza a decrecer y nos creemos solos, sin monstruo que temer. Pero alguien de nosotros, y no se sabe quién, lleva al lobo guardado debajo de la piel. Y para cambiar el clima, voy a leer La Escalera. Tengo acá mi editora, tengo acá ya dos editoras, estoy reconociendo. A ver, es azaroso el camino del libro, pero en ese azar encontrás momentos y luminosidades que te siguen durante toda la historia del libro. Eso, para bien o para mal, es la vinculación del autor con el editor o la editora. Yo en general he tenido muy buenas experiencias y algunas son excelentes. Más allá de que alguien escribiendo tenga años de trayectoria, que un editor mire con ojos conmovidos un original sigue siendo algo profundamente bello y que agradezco cada vez. Voy a leer este, que se llama La Escalera. ¿Puedo? Sí. El ciempiés no se animaba a subir por la escalera. Se enredaba y daba pasos de tijera. Y la escalera subía a las ramas de la higuera. En la higuera había una casa, y en la casa una escalera para subir al estante donde estaban las cerezas. Su mamá las protegía dentro de una ensaladera. El ciempiés no se animaba. El susto le daba pena. De pena le tiritaban las patitas delanteras. Pero cuando era de noche, paso a paso la escalera se alargaba y llegaba a las estrellas. En las estrellas hay plazas y juegos y bicicletas que uno puede disfrutar si sube por la escalera. El ciempiés no se animaba. La noche le daba pena y un suspiro le enfriaba las patitas delanteras. Entonces vino la hermana y le dijo que pusiera cada pata en un peldaño y una a una la subiera. Tiqui-taca, siempre adentro, nunca fuera. Tiqui-taca, le ayudaba con ruiditos la madera. Al oír el tiqui-taca, taca adentro, taca afuera, el ciempiés no se animaba a subir por la escalera. Por supuesto, entenderán la diferencia de receptores, más allá de lo que la compañera me preguntaba. Si bien cuando lo escribís no lo tengo en cuenta, obviamente al armar el libro, el primero va en un libro para adolescentes, por lo menos, o para adultos, y el otro, lectores chiquititos, ¿sí? Pero eso se va reacomodando. Claro, lo haces luego, o sea, es un trabajo no del momento de creación, sino después del armado. ¿Qué es la diferencia? El autor de poesía por ahí puede tener un libro desperdigado durante 2 años hasta que encuentra una cohesión interna, ya sea musical, ya sea de temática, por ahí, como para armar el conjunto que va a ser un libro, ¿no? Y que no, es difícil esto, conseguir que un libro de poesía sea un poco más que una seguidilla de poemas, ¿no? En lo posible, a veces no se puede, pero en general es un trabajo de armado al cual ayudan las editoras o editores, ¿no? Eso es muy interesante, este diálogo que se establece con los editores y con el editor de alma, digo, con el editor de alma, que cuando digo editor de alma, digo editor que ama la literatura, que no son todos, pero hay muchísimos, por suerte, en Argentina.
Claro, de todas maneras es una labor de la editorial. Sí. O sea, el autor confía en el original y es labor de la editorial, que bueno, esto deslinda un poco mi responsabilidad, lamentablemente, porque la mayoría están tan bellamente ilustrados que me hubiera gustado ser yo la que coordinara, pero bueno, hay otras realidades también. Hubo libros que no, bueno, fue muy fuerte la experiencia, no me gustó cómo estaban ilustrados, que tiene que ver, además de esto del diálogo que decís, con posibles estéticas, hay distintas estéticas en la ilustración, y yo comparto algunas de ellas, otras no tanto. Igual respeto mucho lo que pasa, o sea, hay que esperar y darle tiempo al libro, porque, bueno, porque las estéticas son muchas y está bien que haya varias y que la gente vaya reaccionando y leyendo de acuerdo a su sensibilidad, lo que le parezca, ¿no? Yo quería mostrarles un libro, pero está allá, lo tengo. ¿Me trae? ¿Quiere? A ver.